tardes. Les voy a enseñar cómo subir un archivo al servidor utilizando JPA con vista en Prefaces. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear la base de datos. Para ello vamos a Postgres, Databases, New Database. Vamos a llamarle archivo. Así le vamos a llamar la base de datos. Una vez allí nos vamos a dirigir a la base de datos. Vamos a desplegar el árbol. Y acá en los esquemas públicos, en Tables, vamos a crear una nueva tabla. Vamos a llamarle archivo. Vamos a indicar que tiene dos columnas, en este caso una que se llame código, cuyo tipo de dato va a ser serial. ¿Qué significa serial? Que va a ser un autoincrementable. Ok. Vamos a crear otra que se llame doc y vamos a guardar archivos. Como vamos a guardar archivos, el tipo de dato debe ser un byte, porque realmente un archivo es un arreglo de bytes. Muy bien. Ok. Acá en constraints vamos a asignar la llave primaria, es la llave primaria de la tabla archivo. Y la columna es el código. Adicionar, ok, ok. Vamos a refrescar y vamos a verificar la tabla. Listo, ya tenemos la tabla. Ahora vamos a enlazar la base de datos con el entorno de desarrollo. Para ello nos dirigimos al NetBeans, Servicios, clic derecho en Databases, New Connection. Vamos a crear una nueva conexión con Postgres SQL. Siguiente, en este caso la base de datos se llamó archivo. Establecemos todas las credenciales de autenticación. Recordamos el password para que cada que prendamos el NetBeans no nos lo solicite y probamos la conexión. De ser satisfactoria, damos clic en siguiente. El esquema por el cual está la base de datos es público, siguiente y finalizamos el proceso. En esta instancia ya cuento con una conexión a mi base de datos. Efectivamente ya contamos con la tabla archivo. Ahora vamos a crear un proyecto, New Project, Java Web, Web Application, siguiente. Vamos a llamarlo subida de archivos. Y siguiente. Dejamos el Glassfish como servidor de aplicaciones. Siguiente. JSF como framework de desarrollo. Y acá en componentes vamos a elegir Prefaces. Esperamos que descargue las librerías. Y damos clic en finalizar. En esta instancia ya contamos con un aplicativo en JSF con vista en Prefaces. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a conectar este aplicativo con la base de datos que ya creamos. Para ello vamos a Source Package, clic derecho, nuevo, Entity Classes from Database. Vamos a crear un nuevo Data Source para subida de archivos. Y vamos a escoger la conexión. En este caso es archivo. Ok, el sistema nos recupera todas las tablas. De ser así, las adicionamos y damos clic en siguiente. Una vez allí, vamos a darle un nombre al paquete. En este caso, yo lo voy a llamar subida de archivos.entidades. Siguiente, el tipo de colección a manejar van a ser las listas y damos clic en finalizar. Listo. El sistema nos creó una clase Java por cada una de las tablas. Él hizo el mapeo correspondiente. Ahora vamos a Web Page, clic derecho, nuevo, y vamos a JSF Page from Entity Class. Las adicionamos todas y damos clic en siguiente. Vamos a cambiar el nombre del paquete. Vamos a llamarlo controlador
y acá vamos a llamarlo controlador. Escogemos el template Print Faces y damos clic en finalizar. Una vez finaliza, podemos ver que él nos crea un CRUD por cada una de las tablas. En este caso, la tabla archivo, y tenemos un create, un edit, un list y un view. Vamos a seleccionar un browser, en este caso Chrome, limpiemos el aplicativo y lo vamos a desplegar nuevamente. Vamos a verificar el servidor, que sí esté cargando todos los servicios. Entonces, en esta instancia ya contamos con un aplicativo en JSF con vista en Prime Faces. ¿Qué queremos? Queremos crear un registro con un código y un archivo o un documento como tal. Lo primero que debemos hacer para lograr eso es incluir dos librerías, la Commons File Upload y la Commons IO. Yo ya las tenía descargadas y ya las incluí en el proyecto. En caso de no tenerlas descargadas, hay que ir al sitio oficial, que les voy a dejar el enlace en la descripción del video, y descargarlas. Una vez la tengan descargada, van a Libraries, clic derecho, Add Jar Folder y la buscan. En este caso yo las tengo en descargas y estas son mis dos librerías. Una vez tengamos las librerías, debemos configurar unos filtros. Según la documentación del User Guide de Prime Faces 6.0, para utilizar el componente File Upload debemos configurar los filtros. Para ello, venimos al contenido y buscamos el componente como tal. File Upload. Una vez allí, él nos indica qué filtros y cómo los debemos configurar. Son estos los filtros que debemos anexar. Para ello, copiamos esta información, vamos al archivo web.xml, configuration files, web.xml y los pegamos. Una vez tengamos los filtros y las librerías, procedemos a crear las interfaces. Para ello, vamos a web page, clic derecho, nuevo, JSF page y vamos a llamarle subida. Así le vamos a llamar a la página. Finalizar. Una vez allí, vamos a crear un formulario y vamos a indicarle un atributo ENCYType. ¿Qué significa el ENCYType? El ENCYType es una propiedad que especifica cómo deben codificarse los datos del formulario al enviarlos al servidor. Prime Faces nos indica un ENCYType especial para trabajar con archivos. Si venimos acá, él nos dice que el ENCYType debe ser multipart form data. Copiamos este ENCYType y lo pegamos dentro del formulario. Dentro del formulario también vamos a anexar un componente Growl para indicar mensajes en pantalla. Vamos a decirle show detail true, que va a ser escuchado por un componente dentro del bin. Acá vamos a crear nuestro componente file upload, cuyo value va a estar asociado a un atributo del bin y el modo va a ser simple, según la documentación de Prime Faces. Una vez tengamos el formulario, vamos a crear el bin donde vamos a inyectar la lógica y vamos a utilizar los atributos necesarios. Para ello, nos dirigimos al controlador, clic derecho, nuevo, JSF Manage Bin, vamos a llamarle upload bin. Así le vamos a llamar al bin. Vamos a hacerlo de sesión. ¿Qué significa que el bin sea de sesión? Que el usuario puede quedarse haciendo eventos y presionando botones y el bin va a estar activo.
finalizar. Listo. En este bin yo necesito varias cosas. Lo primero que yo necesito es conectarme con la base de datos. Para ello, JPA utiliza el patrón FACADE. El FACADE representa la conexión a la base de datos de sí mismo. Es decir, si yo tengo una entidad archivo, también tengo un archivo FACADE. Quiere decir que el archivo FACADE me representa la conexión a la base de datos con la tabla archivo. Eso se logra a través de la inyección de dependencias. Le decimos @ejb y vamos a obtener un atributo privado de tipo archivo FACADE y vamos a llamarle FACADE. Listo. Aparte de ello, yo necesito los atributos de la tabla archivos, de la entidad archivo como tal. Para ello, vamos a instanciar, vamos a crear un objeto de tipo archivo llamado archi igual a new archivo. Listo. Según el showcase de la documentación de PrimeFaces, yo necesito otro atributo especial. Necesito un private de tipo uploaded file y vamos a llamarlo file. Vamos a hacer los respectivos métodos de encapsulamiento getter and setters única y exclusivamente a file. ¿Por qué no se los hago a archivo FACADE? Porque archivo FACADE representa la conexión a la base de datos de mi tabla archivo. Quiere decir que pueden acceder a ella desde la web. Dejaría insegura mi página. Generar. Listo. Ya tengo los getter and setters y ya tengo los atributos que necesito. Entonces vamos a crear un método para cargar los archivos en la base de datos. Para ello, vamos a crear un método de acceso público que no me retorne nada y vamos a llamarlo upload. No lleva parámetros, abrimos el cuerpo del método. Listo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar un manejador de excepciones, un try catch. Dentro del try catch vamos a capturar lo que me llegue a mí por el archivo. Para ello, Java maneja los flujos de archivos mediante dos tipos. Los input stream, que son las entradas, y los output stream, que son las salidas. En este caso yo voy a capturar archivos. Para ello le digo input stream, creo una variable de tipo input stream, que viene de la clase java.io, y vamos a llamarle input. En input vamos a guardar lo que obtenga del atributo file. Listo. Finalmente, una imagen o un archivo o un documento es un arreglo de bytes. Para eso necesitamos un arreglo de bytes de esa salida de archivos. Entonces vamos a declarar una variable de tipo byte array output stream y vamos a llamarle output igual a un new byte array output stream. Listo. Dentro de esta variable vamos a escribir el arreglo de bytes que me retorne. Una vez declarado este arreglo, vamos a crear un arreglo de bytes llamado buffer y le vamos a decir igual a new byte de 1024. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a capturar el arreglo de bytes en paquetes de 1024 para que la aplicación no se vaya a reventar. Una vez tengamos esta variable declarada, vamos a crear un ciclo para hacer el recorrido. Entonces vamos a decirle para de tipo entero una variable que se llame longitud, que arranque en 0 y que vaya hasta longitud igual hasta input.read y le pasamos el buffer desde que eso sea mayor que 0 a 0. ¿Qué estoy haciendo en este ciclo?
Le estoy diciendo que arranque en 0 y que se vaya hasta la lectura del buffer siempre y cuando sea mayor que 0. Una vez allí vamos a crear un output.write. Vamos a pasarle el buffer, no le vamos a pasar un offset que me indica el desplazamiento y acá vamos a pasarle la longitud de los bytes que estamos recorriendo. Una vez acabe el ciclo, vamos a crear un archivo, archi, y a archi, que representa la entidad archivo, vamos a asignarle un documento. Al documento le vamos a pasar la salida, el output de bytes. O sea que en el campo documento de la entidad archivo estamos escribiendo la salida de bytes como arreglos. Listo. Ahora necesito conectar con la base de datos y crear el registro del archivo. Para ello, mi conexión a base de datos se llama facade. Le digo facade.create y le mando la entidad archivo. De esa manera ya tengo el método que se conecta con la base de datos y obtiene el arreglo de bytes y los escribe en el campo adecuado. Listo. Para ello vamos a enlazar este método al formulario. Listo. Entonces vamos a crear un P command button cuyo value subir y en el action listener vamos a decirle que está asociado a el bin se llama uploadBin. El método upload. Cuando trabajamos comportamientos de streams, de subida y de bajada de archivos, necesitamos decirle que el comportamiento de prefaces sea no Ajax. Para ello le decimos Ajax false. Listo. Y este componente lo debemos asociar al componente file que declaramos en el bin. A este, para que me retenga el archivo. Para ello, abrimos una expresión regular, conectamos con el bin y traemos este atributo. Vamos a limpiar y vamos a verificar. Vamos a seleccionar algún archivo, en este caso el libro, y vamos a subirlo. Vamos a verificar en la base de datos, para ello vamos a archivo, refrescamos, clic derecho, scripts y un select script. Vamos a verificar que efectivamente esté trayendo el archivo que guardamos en la base de datos. Efectivamente tenemos un código 1 con el archivo. Listo. Ya vimos que ya guardó el archivo en la base de datos, pero ¿cómo gestionamos los mensajes en pantalla para indicar si sí cargó el archivo o si cayó en un error? Para ello vamos a apoyarnos en un objeto facesMessage, message igual a new facesMessage y vamos a indicar éxito concateno file.getFileName fue subido. Punto y coma. Vamos a decirle acá facesContext getCurrentInstance.addMessage. Acá le pasamos null y acá le pasamos el mensaje en caso de ser satisfactorio. En caso de no ser satisfactoria la subida, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a indicar un error. Estos mensajes van a ser escuchados por el componente pgrowth que declaramos en esta instancia.
Vamos a limpiar todo el aplicativo y vamos a compilar nuevamente. Vamos a volver a cargar este mismo archivo y efectivamente ya tenemos el mensaje en pantalla, y si verificamos la base de datos nuevamente tendríamos que cargar dos archivos. Efectivamente, la base de datos ya cuenta con los dos archivos cargados como arreglos de bytes. De esa manera se realiza el proceso de almacenamiento de un archivo físico dentro de una base de datos utilizando JSF con vista en prefaces y haciendo persistencia con JPA. Muchas gracias.